estamos listos para ir al Power BI y trabajar haciendo nuestro modelado de datos desde el Power Query. Así que vamos a abrirlo. Ya tenemos nuestro Power BI abierto y vemos que no tenemos ninguna tabla cargada. Así que lo primero que tenemos que hacer es suministrar al Power BI de información. Para eso vamos a ir a obtener datos y en este caso, como yo me los descargué en formato CSV, los voy a tener que cargar con ese formato. No nos va a permitir elegir de a varios al mismo tiempo, por lo menos yo no encontré la forma, así que esto lo vamos a tener que hacer con cada uno de los archivos que tenemos. Una vez que lo detecta, lo abre, lo primero que nos aparece es esta ventana de acá. Recordemos que los archivos CSV son archivos separados por comas. Entonces, nos da la opción de poder ver si lo hizo de forma correcta. Tengamos en cuenta que se entiende que deberían ser separados por comas, pero a veces los delimitadores no se usan comas, sino punto y coma u otros. En este caso se usaron punto y coma y lo detectó rápidamente. Y además dice que está basado en las primeras 200 filas, porque entiende que esto se va a repetir a lo largo de todo el archivo. Pero tengamos en cuenta que si al ver no nos convence cómo se hizo, podemos también cambiar en dónde en qué se tiene que basar o si no se ha detectado correctamente. En mi caso yo veo que lo hizo bien, así que simplemente le voy a dar a cargar y voy a hacer esto mismo con los otros archivos. Bien, como podrás ver a la derecha de la pantalla, ya vemos que tenemos las 5 tablas cargadas, las de contenedores la vamos a dejar para más adelante. Y lo próximo que te propongo es que vayamos a la parte en la izquierda, vas a ver que estamos en la parte de reporte, datos, vayamos a la parte de modelado. Ahora estamos en la parte de modelado. Esto está bueno porque en esta parte del programa sí nos deja cambiar el zoom, así que voy a aprovechar, voy a minimizar esto. Y vamos a ver que están las 5 tablas, pero no están conectadas entre sí. No encontró identificadores. Y esto es la parte importante de poder trabajar con el análisis de datos de forma correcta. Para que los datos fluyan de forma correcta, tenemos que tener la posibilidad y la capacidad de relacionar varias tablas entre sí. Por eso estas propuestas de modelado. Y en este caso, si yo quisiese trabajar con varias al mismo tiempo, como está propuesto, no podría, no las tengo vinculadas. Y si yo, por ejemplo, quisiese agregar un filtro, decir, ok, quiero saber qué pasa solamente en un distrito en particular, con esta propuesta de modelado no lo podría hacer, porque podría filtrar de una tabla a la vez según lo que aparece en esa tabla. Y el análisis de datos lo que busca es potencia a la hora de analizar datos, ir mucho más allá. Así que es importante esto que vamos a estar aprendiendo en este video. Ya tenemos todo listo, ya estamos preparados para poder ir a la parte del Power Query. Así que vamos a apretar transformar datos, este botón que está acá. Y automáticamente se nos abre esta ventana nueva que tenemos aquí, en donde vamos a ver a la izquierda que tenemos 5 consultas, que serían las 5 tablas que cargamos. Y si vamos a entrar a cada una de las tablas, es lo que estábamos pudiendo ver antes. Veamos que Power BI automáticamente le hizo una serie de transformaciones a las tablas. ¿Sí? Si yo quiero ver cómo se veía desde origen, en origen directamente me las mostraba así. Y vemos que el encabezado me queda en primera fila. Eso, en este caso, Power BI lo cambió automáticamente, pero si en tu caso no sucedió, podés ir a la pestaña de transformar datos y podés apretar este botón que dice usar primera fila como encabezado y ya quedaría. Y lo otro que hizo fue detectar qué tipo de información hay en la columna. En principio todo estaba en formato texto, podemos ver que adelante del nombre en cada columna tenemos un ABC, eso quiere decir que está en formato texto. Si vamos al siguiente
al siguiente paso, ya hubo una transformación de, por ejemplo, esta columna lo entiende como formato decimal, que si apretamos podemos cambiarlo nosotros a mano. No necesita, en el caso de que no lo haga Power BI automáticamente, vos tenés la posibilidad de hacer este cambio. Además, lo que me parece súper interesante es que tengamos en cuenta que Power Query vendría a ser la ETL que nos propone Power BI Desktop, ¿sí? Y podemos, en esta ETL en particular, trabajar con lenguaje M. Recordemos que en el Power BI Desktop trabaja con lenguaje DAX, que es un lenguaje bastante parecido al de Excel, ¿sí? Y después, si queremos trabajar, por ejemplo, en Microsoft SQL Server, trabaja con lenguaje SQL. Y el lenguaje M, desde mi punto de vista, es un poco de combinación entre DAX, Python y SQL. Es como mucho y nada al mismo tiempo. Está bueno porque una de las cosas que a mí más me gusta de si uno hace transformaciones utilizando los botones que te propone, acá te aparece el lenguaje M, cuál fue la transformación que se hizo, y podemos aprender un poco de cómo tenemos que escribir las cosas en lenguaje M. Aclaradas todas estas cuestiones, que espero que te estén sirviendo, vamos directamente a sumergirnos a hacer nuestras tablas, nuestras dimensiones. Para eso vamos a utilizar una de las tablas y las vamos a duplicar. Y la vamos a duplicar, ¿por qué? Porque cada duplicado que vamos a hacer va a ser una de nuestras dimensiones. Parece muy en el aire esto, pero vamos a hacerlo. Entonces empecemos con modelado de residuos, la vamos a duplicar, le vamos a cambiar el nombre haciendo doble clic y le vamos a poner dimensión lote. ¿Okay? Dimensión lote. Entonces, en esta tabla vamos a estar haciendo nuestra dimensión lote. Es decir, que toda la información que no esté referente a lo que no sea vinculada con lote no me sirve. Así que botón derecho, parados sobre la columna lote, botón derecho y voy a quitar otras columnas. Una vez que hice esto, ahora veo que se me repiten. Y recordemos que yo en esta tabla necesito la información una única vez. Así que vamos a pararnos sobre el cuadradito este de la tabla y vamos a pedir que quite duplicados. Esto lo que hace es todas aquellas filas que están totalmente duplicadas, las va a borrar. Una vez que tenemos acá nuestra tabla sin los duplicados, vemos que solamente hay 3 empresas y una que no tiene identificación. Generalmente en la parte de BI y el análisis de datos, cuando nosotros estamos trabajando con identificadores, estamos trabajando con identificadores numéricos. Entonces, en este caso, yo tengo los primeros 3 con forma numérica y el último es un formato texto porque dice sin lote. Para este tipo de casos donde no tiene una identificación, se suele utilizar un número que sea un poco ajeno al formato en el que se viene trabajando. Por ejemplo, yo estoy trabajando con los números naturales de forma incremental, 1, 2, 3, no está en ese orden, pero sería 1, 2, 3. Entonces, a aquellos que no tengan un identificador no automáticamente, sino para que los podamos encontrar rápidamente, les vamos a poner un número que no vaya en concordancia con los otros. Por ejemplo, le vamos a poner menos 99. Entonces, nosotros ya sabemos que aquellos lotes que no tienen identificador, le vamos a poner menos 99. Y le vamos a cambiar el nombre a la columna, le vamos a poner ID lote, porque es el identificador del lote, y le vamos a cambiar a formato número entero. Además, en nuestra tabla de lote dijimos que como mínimo vamos a tener el identificador y la empresa. En este caso yo no tengo la información de la empresa, pero vamos a generar una idea ficticia para que nos quede el modelado lo más real posible. Entonces vamos a generar una columna a la que le vamos a poner empresa 1, empresa 3, empresa 2 y empresa no identificada o sin asignar le vamos a poner.
Para ello vamos a agregar una columna a partir de ejemplo. En este caso, como es una única columna, podríamos optar directamente el botón Empresa 1. Lo que tiene esta columna en particular es que detecta, utilizando inteligencia artificial, cómo completar la columna. Entonces, a veces con completar 1 o 2 registros es suficiente para que se complete automáticamente toda la columna, como es este caso. Y acá vamos a poner nombre empresa. Entiendo que en el último caso yo no quiero que se llame empresa menos 99, pero no lo voy a cambiar ahora, sino que lo voy a cambiar después, porque si lo cambio ahora se me van a borrar las dos detecciones que hizo antes. Así que lo voy a poner a aceptar. Y una vez que tenemos a este, como bien dijimos, lo vamos a reemplazar y le vamos a poner no asignado. Entonces ya acá tenemos nuestra dimensión lote. Otra de las cosas de las buenas prácticas que tiene Power, que deberíamos tener a la hora de trabajar, es ser organizados. Entonces, es una muy buena práctica generar grupos dentro del Power Query para poder identificar tablas de hecho, tablas que son dimensiones y otros casos. En este caso, estoy trabajando con dimensiones, así que voy a mover a este grupo la dimensión lote. Entonces yo ya acá sé que cuando quiero trabajar, quiero ver, modificar o estudiar algo de las dimensiones, directamente la voy a buscar en esta tabla. Esto lo vamos a ver en el Power Query, no lo vamos a ver en Power BI Desktop, pero es una muy buena práctica. Otra muy buena práctica que yo no lo hice en este momento es agregar un parámetro de ruta, que si querés lo podemos hacer en otro video, que básicamente lo que hace es que si yo comparto el archivo, claro, este documento entiende que mis archivos están ubicados en un lugar específico de mi computadora. Pero si yo le paso ese archivo a un compañero o a una compañera, no va a estar en mi computadora, va a estar en la computadora de esa persona. Entonces esa persona le va a tener que cambiar la ruta para poder acceder a los archivos, siempre y cuando quieras hacer modificaciones desde el Power Query, que sería la ETL. Para la parte del Power BI Desktop no va a ser necesario hacer eso. Bien. Sigamos, ya hicimos nuestra dimensión lote, ahora vamos a hacer nuestra dimensión. Vamos a duplicar nuevamente esta tabla y lo mismo que antes, le vamos a hacer doble clic, distrito, y vamos a sacar todas aquellas columnas que no tienen nada que ver con los distritos. Así que me paro en distrito, botón derecho, quitar otras columnas. En este caso es algo súper interesante porque ya nos dice el identificador. Antes de ponerme a hacer nada voy a borrar duplicados porque después me olvido y meto la pata, quitar duplicados. Entonces, como podemos ver, tenemos el identificador adelante, punto, y atrás tenemos el nombre del distrito. Es decir que ya lo tenemos hecho. Lo único que necesitamos es hacer una split, hacer una... ¿cómo se dice en español? Como hacer de una columna 2, dividirlo. Y para eso lo vamos a dividir a partir de un delimitador, que en este caso sería el punto y el espacio. Obviamente que podemos usar lenguaje M, podemos ir a buscar cómo se hace el lenguaje M y usarlo, pero también podemos aprovechar y usar los botones que nos propone directamente el Power Query. Que acá vamos a tener en la parte de transformar, dividir columnas. Y vamos a dividir utilizando un delimitador. En este caso ya detectó automáticamente el delimitador, que es el punto, ¿sí? Si bien se puede poner punto y espacio. Y lo otro que vamos a ver es que dice dividir en, porque puede pasar que en lugar de hacer 2 columnas haga más. En este caso yo el delimitador lo tengo una única vez. Pero supongamos que yo tengo 0.centro.madrid. Y yo quiero que me quede 0,1 por un lado y centro.madrid por el otro. Si yo utilizaría el delimitador en cada aparición, me haría 3 columnas. Y yo no quiero 3 columnas. Yo quiero 2. Entonces podemos indicarle. En este caso es el situado más a la izquierda, es decir, el primero que aparece. Puede ser el situado más a la derecha, es decir, el último punto que aparece, porque puede ser que yo quiera 0.centro y Madrid en otra parte, o puede ser que cada vez que aparezca.
En este caso, como dije, aparece una única vez, así que es indistinto en la opción que elijamos, pero es algo a tener en cuenta. Vamos a aceptar y vemos que automáticamente me dividió. Este dijimos que era el ID distrito y en este caso estamos hablando de nombre distrito. Ya tenemos nuestra dimensión distrito, así que vamos a hacer lo mismo, vamos a mover esta a la carpeta de dimensiones y ahora vamos a ir a la siguiente. Queremos ahora hacer la dimensión fracción. Para eso vamos a duplicar nuevamente. Vamos a poner dimfrac. Vamos a poner fracción porque no está bueno usar tildes, pero el TOC no me permite no usar. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a borrar todas las columnas que no estén involucradas en fracción. Quitar otras columnas. Y acá lo que voy a hacer es, voy a quitar duplicados. Y ahora tenemos todas estas fracciones. Este sería nombre fracción. Y lo que tenemos que hacer es agregar un identificador, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo. La verdad es que yo no lo sabía y me tomé el trabajo de buscarlo en internet, que de verdad está todo. Mi recomendación es que lo hagas en el idioma que vos más cómodo o cómoda te sientas, pero siempre en inglés se encuentran más cosas. Y otra de las cosas que puede suceder también es que no encuentres las cosas porque no sabes cómo decirlo. O sea, por ejemplo, yo quería acá asignarle un número y buscando encontré que era asignarle un índice. No se me ocurría, yo la verdad es que lo sabía, pero en el momento que lo fui a buscar no se me ocurrió cómo decirlo. Pero a veces es ir probando y en la misma búsqueda vas a terminar dando en la tecla de cómo se dice. Y encontré que acá tenemos este botón en la parte de agregar columnas, agregar una columna de índice. Y nos da la opción de desde 0, desde 1 o personalizada. A mí en este caso que empiece en 1 me basta y me sobra, así que le voy a poner así. Y le vamos a poner ID fracción. Y vamos a, por el TOC, mover el identificador adelante y el nombre atrás. Y ahora está la dimensión fracción, la vamos a mover automáticamente a la carpeta de dimensiones. Ya tenemos 3 dimensiones, nos falta solamente la cuarta. Pero esta va a ser un poco más compleja. ¿Por qué va a ser un poco más compleja? Porque no tengo mi atributo tiempo. Pero no es nada del otro mundo. Recordemos, esto yo ya lo hice en el primer video que hice de ciencia de datos, que es como las primeras nociones para Power BI, que tenemos la posibilidad de anular dinamización de columnas, que muchas personas lo conocen como el famoso unpivot. ¿Sí? Que lo que hace es rompe y reestructura lo que tenemos. En este caso, yo estas últimas 12 columnas que tengo, quiero que se transformen en 2 columnas. ¿De qué forma? Yo voy a tener 1, centro, resto, enero, 6.000 y pico de toneladas, casi 6.000 toneladas. Lote 1, centro, resto, febrero, 5.500 toneladas. Lote 1, centro, resto, a la tercera fila iría marzo, 6.129 toneladas. Eso es lo que hace la dinamización de columnas, lo de anular dinamización de columnas. Entonces, para ello tenemos 2 opciones. O elegimos las columnas a las cuales les queremos aplicar el unpivot, o elegimos las columnas a las cuales no le queremos aplicar el unpivot y le decimos que se lo aplique a las otras. En este caso, como yo tengo 3 columnas y 12, voy a elegir las 3 por una cuestión de vagueza, que apretando control las voy eligiendo. Una vez que las tengo las 3 elegidas, voy a
cliquear, botón derecho, y voy a ver que me aparece la opción de anular dinamización de columnas, anulación de dinamización de otras columnas. Y esto es lo que yo quiero. La primera opción lo haría de todas, la segunda opción lo haría de las otras y la tercera opción lo haría de las que elegí. Yo quiero hacerlo de las otras. Bien, ya tenemos nuestro atributo que sería tiempo. En este caso, a mí me quedaría generar la dimensión tiempo, que sería nuestra tabla calendario. Por lo general, en mi caso particular, yo lo hago desde el Power BI Desktop, haciendo una tabla calculada usando funciones DAX. Pero la desventaja que tiene hacerlo de esa forma es que después no me va a aparecer en el Power Query, en la parte de la ETL para poder modificar y demás. Entonces, en otras oportunidades, lo que hago es genero las tablas calendario después de tener la tabla de hecho generada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, en este caso, esa situación, lo vamos a manejar de esa manera. Vamos a primero generar una tabla de hecho, y una vez que tengo la tabla de hecho, ahí voy a generar mi dimensión tiempo. ¿Bien? Entonces, lo que necesitamos es, en este caso, ya tenemos más o menos cómo se vería la tabla de hecho, la primera parte, porque después yo voy a tener que a 2017 poner la parte de 2018 abajo, 2019, 2020, 2021. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto que hicimos de anular dinamización de columnas, vamos a hacer exactamente lo mismo en las otras 4. Entonces, una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a anexar consultas. Recordemos que en Power BI, si combinamos consultas, sería como hacer un join, un merge, que sería como agregar más columnas. Y cuando anexamos consultas es como lo que sería que en SQL hacemos una unión, ¿sí? Sino que agregamos más filas. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer eso, vamos a agregar más filas. Entonces, de estas 5 tablas, vamos a hacer una única con muchas más filas de las que hay hasta ahora. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer esto es que todas las columnas tengan el mismo nombre. ¿Por qué? Porque si tienen nombres distintos, como vimos en el primer video que hice de ciencia de datos, se van a generar más columnas. Si están en mayúscula, eso es fundamental. Y lo otro que también tenemos que observar es que para evitar problemas de compatibilidad, todas las columnas tengan el mismo tipo. Entonces, texto. Bien. Y notemos que, por ejemplo, en este caso, lote lo vamos a tener en tipo numérico, así que para evitar problemas lo voy a pasar a texto. Y estaríamos. Una vez que tenemos eso, ahora sí, vamos a inicio, vamos a apretar anexar y vamos a anexar consultas para crear una nueva, porque estas 5 tablas, como son mis tablas originales, las quiero dejar ahí apartecito. Entonces voy a anexar consultas y voy a usar más de 2 tablas y voy a ir agregando todas las que quiero. Y voy a aceptar que ya tengo mis 5 tablas en el orden que quiero, es lo mismo, pero a mí me gusta en este orden. Y vamos a ver que automáticamente tenemos una super archi mega tabla, no, tampoco tanto. Tenemos una tabla con la información de los 5 años, ¿bien? Esta tabla que acabamos de hacer es la que sería nuestra tabla de hecho. Entonces le vamos a poner hecho recolección. Y de la misma manera que hicimos una carpeta que se llama dimensiones, vamos a hacer una que se llame hechos, ¿sí? Que en este caso es uno solo, pero es de buenas prácticas tenerlo. Y acá me quedan las otras consultas. Lo que podemos tener en cuenta es que en las otras consultas son las tablas originales que yo ya no las voy a necesitar.
no las puedo borrar, ¿sí? ¿Por qué no las puedo borrar? Porque yo estas las generé a partir de estas 5 que tengo acá. Entonces, lo que sí puedo hacer es que, para que no le genere tanto peso a mi archivo, es que Power BI no se haga una copia dentro del programa de esas. ¿Cómo se hace eso? Se hace deshabilitando carga, habilitar o deshabilitar cargas. Si yo elijo esto, las voy a tener cargadas, o sea, voy a poder tener conectadas a las tablas, a mi aplicación, a las tablas, pero no le voy a decir que las llame. Entonces, la ventaja es que si no las necesito, no las llama, pero si tengo alguna tabla hecha de forma indirecta, en definitiva las necesito, pero no las necesito para el reporte. Entonces, si no voy a hacer ninguna visualización generada a partir de esas tablas, realmente es una gran ventaja poder hacer esto, porque baja muchísimo el tema mejora mucho el rendimiento, la optimización y baja el tamaño del archivo. Bien, ahora sí, volvamos a nuestra tabla que estábamos acá y terminemos de generar la dimensión tiempo, que es la única que nos falta, y para eso lo vamos a hacer a partir de esta columna, que es la columna que se quedó llamada atributo después que anulamos dinamización. Entonces, esto yo acá lo quiero como una fecha, ¿bien? Yo acá no tengo fecha, esto es un texto. Lo que voy a hacer es, voy a primero deshacerme de esto que dice TN. Eso a mí no me sirve. Hay distintas formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a la parte de transformar y vamos a ver que podemos extraer primeros caracteres o texto antes de un delimitador. Como yo sé que a partir del paréntesis quiero borrar, voy a usar esta de texto antes del delimitador. Me voy a quedar con todo lo que hay antes del paréntesis de apertura. Entonces voy a poner así, aceptar, y automáticamente vemos que ya no tenemos el TN acá. Lo siguiente que tenemos que hacer es, yo quiero que esto se entienda que es 2017 y no está escrito 2017. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Y lo que le voy a decir es que cuando haya este apóstrofe, porque recordemos que tenemos apóstrofe de 2017, 2018, 2010, o sea, apóstrofe 17, apóstrofe 18, apóstrofe 19, yo quiero que me reemplaces este apóstrofe y que me lo reemplaces por 20. Bien, entonces le voy a dar a aceptar y vemos que automáticamente me queda enero 2017, febrero 2017, marzo 2017, abril 2017. Me quedó unido. ¿Qué pasó acá? Bueno, debe ser que alguien, cuando la persona que se estaba encargando de tipear, o le dejó de funcionar la barra espaciadora o no sé qué pasó, pero acá me quedó unido. No me sirve. Necesito que me quede junio espacio separado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a la parte derecha de la pantalla en donde tengo los pasos, valor reemplazado, y lo que voy a hacer es, voy a tocar la ruedita y me va a permitir modificar ese paso que hice. Porque yo no quiero eliminar, simplemente le quiero agregar un espacio. Entonces a partir de ahora, cuando diga en apóstrofe, reemplazarme por espacio 2020. Obviamente que me va a quedar enero doble espacio 2017, febrero doble espacio 2017, pero en este caso para mí no es significativo. Igual está trim, que te permite quitar los dobles espacios, ¿sí? Que en Python, por ejemplo, sería strip. Y una vez que lo tenemos así, lo que nos permite, que esto me pareció maravilloso, lo descubrí para hacer este video, así que lo comparto. Yo dice enero 2017 y me da la posibilidad de cambiarlo a fecha. Automáticamente entiende que eso es una fecha. Es fabuloso. Y en este caso dice, bueno, al 1 de enero de 2017 se recolectaron tantas. A mí no me gustó eso, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando hace referencia a enero 2017, hace referencia a lo que pasó en el mes. Entonces, si yo tuviese que poner un día representativo porque lo quiero trabajar en formato fecha, lo que debería hacer es poner el último día del mes. Y
Eso lo podemos cambiar estando en la pestaña transformar. Vamos a la parte de acá donde dice fecha, desplegamos. En mes ponemos que hace referencia al fin de mes. Entonces apretamos fin de mes y automáticamente nos cambia al último día del mes. Eso también me pareció glorioso y también lo descubrí haciendo este video. Así que gracias, porque si vos estás viendo este video, lo hice pensando en vos y yo aprendí. Dicho esto, ya tenemos nuestra dimensión fecha y ya tenemos nuestro atributo fecha, y lo que vamos a hacer es vamos a generar el ID tiempo. Yo para los otros casos lo que había hecho es dupliqué y borré, ¿sí? Pero para ahorrarme pasos lo voy a hacer directamente en esta y después voy a borrar la tabla fecha, la columna fecha, perdón. Entonces, lo que yo quiero hacer es generar un identificador de tiempo. El identificador de tiempo se hace a partir de la columna fecha, o sea, a partir de la fecha que tengo. ¿Cómo se suele hacer? Para que yo después lo pueda ordenar de forma cronológica, coherente a cómo van los días, se suele poner primero el año, después el mes y lo último que se pone es el día. De esa forma, por más que no tenga formato numérico, el orden va a ser coherente con el orden cronológico de los días. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una columna a partir de la seleccionada, una columna de ejemplo a partir de la seleccionada, y lo que voy a hacer es, voy a poner ahí tiempo, vamos a escribir, y voy a escribir en este caso el primero del año, 2017, enero 31, 2017, febrero 28. En este caso, como podrás observar, fue necesario poner 2 ejemplos para que termine de identificar. A veces es necesario poner más incluso, pero está muy bueno. Y podemos verificar qué es lo que me está haciendo leyendo un poquito acá el lenguaje M, lo que hace, que dice combina date to text, o sea, pasa la fecha a texto y se queda con los años. Pasa la fecha a texto y se queda con el mes, y pasa la fecha a texto y se queda con el día. Y después hace una combinación de esas 3 cosas. Y que sí, es lo que yo quería hacer. Así que hasta incluso ya no necesito verificar todas las filas o varias filas, sino que leyendo esto digo, sí, es lo que quería. Así que vamos a aceptar. En este caso tardó un poquito más porque estamos hablando de muchísimas filas, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Antes eran 3, 5, 11, 20 como mucho, ahora fueron un montón. Bueno, ya ponemos el identificador de tiempo acá y vamos a poner la columna fecha acá. La columna fecha en la tabla de hecho tiene que volar, pero recordemos que me falta hacer mi dimensión tiempo, así que vamos a duplicar. Vamos a poner doble clic, dimensión tiempo, que sería la conocida tabla calendario, y vamos a borrar todas aquellas columnas que no tengan que ver, que no estén involucradas con el tiempo. Es decir, voy a seleccionar esta y voy a quitar las otras columnas y ya me quedaría mi dimensión tiempo y automáticamente la voy a mover.